Hello. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este ya último día del festival. El balance no puede ser mejor. Hemos cumplido todas nuestras expectativas y creo que no podemos cerrar de mejor manera que vamos a hacerlo hoy. Os doy la bienvenida, os doy las gracias, antes que nada, por el apoyo que le habéis dado al festival y el vuelo que le habéis dado estos días. Y os doy la bienvenida a esta rueda de prensa tan esperada para presentar nuestra magnífica película. No soy nada original, lo siento, todo el mundo lo dice, nuestra magnífica película de clausura, Hitman, de este señor que está aquí a nuestro lado, Richard Linklater. Que además recibirá esta noche el premio de honor del Barcelona Film Festival para hacerlo todo todavía más emocionante. Es el director soñado por todo el festival. Damos las gracias también a Diamond, que ha confiado en nosotros para poder estrenar aquí la película. Yo confío que como voy a estar las pocas horas que está en Barcelona con él, Richard Linklater va a enseñarme a ver cómo puedo hacer durar más el tiempo, porque si algo tiene su cine es la gestión del tiempo, ¿no? Y también creo que debo decir que Richard Linklater a veces te pregunta si un director es como sus películas. Yo creo que por lo que estoy viendo él es lo que son sus películas. Por eso le tenemos tanta admiración. Tenemos media hora. Estoy segura que querréis hacer muchas preguntas sobre la película y sobre la carrera de Richard Linklater, por tanto vamos a aprovecharla y yo hago simplemente la primera y enseguida os doy paso. La primera es, ¿cómo dio con este impagable personaje de Hitman? Well, first let me say it's a real honor to be here. I'm always looking at any chance I have to come to Barcelona, so this was a nice one. En primer lugar, permitidme Great to be que here. os diga que es un honor para mí estar aquí con todos vosotros. And, You can go ahead. Gary Johnson, the man featured in Hitman, was a real person. I read a magazine article about him and got very intrigued with that someone would do that for a living. It sounded like a crazy job. And the fact that he taught at a college was really interesting to me. He was a Jungian scholar. So I got very intrigued with his life, and I got to know him a little bit. Muy bien, pues en primer lugar vuelvo a empezar. Es un gran honor para mí estar aquí con todos vosotros. Siempre espero una oportunidad de visitar esta ciudad, la ciudad de Barcelona, y esta es una oportunidad fantástica para hacerlo. Gary Johnson, que es el protagonista de Hitman, fue un personaje real. Leí un artículo sobre su vida y me intrigó mucho la manera en que tenía de ganarse la vida. Además, era profesor universitario, es cierto, era un estudioso y por eso lo escogí. But in the article I read, that article ends right at about the time he lets the young woman off who wants to kill her husband. He lets her go so she doesn't go to prison. And so when Glenn Powell and I started talking about the story, we started thinking, well, what if this is where it becomes a fictional story, but the genres of film noir and screwball comedy kind of kick in there, and it becomes this story of identity and self, I think.
Bueno, pero ese artículo que yo leí acaba precisamente cuando él deja ir a esa mujer que está a punto de ser incriminada. Entonces Glenn Powell y yo empezamos a pensar que podía convertirse en una película de ficción, una película con un género en el que el centro de todo ello es la identidad. Sí, He contestado abrimos por el eso. turno de preguntas, ¿Pregunta, Conchita? como decíamos. Vamos a ver, empezamos allá, aquí y aquí. Ahí, por favor. Os rogaría que fuerais rápidos en las preguntas. Sí. Una pregunta para Richard Linklater, enhorabuena por la película, y antes de todo quiero preguntarle, ha elegido a Glenn Powell como protagonista, es un actor que se ha destacado por hacer películas de acción, de héroe o románticas, y sin embargo en esta película hace un papel muy complicado, muy difícil, con un arco de transformación muy bueno, pero ¿cómo pensó en él para que hiciera un personaje tan difícil, que pasa de ser una persona tímida, profesor, que se dedica a cuestiones tecnológicas, a ser un héroe romántico y bueno, y cambia totalmente, ¿no? Que le hizo pensar, siendo un actor tan conocido, en contratarlo? Gracias. Well, I've known Glenn Powell since he was a teenager. We lived in the same city. I cast him as a high school student almost 20 years ago. So, to me, I know he's now been in a lot of movies, but I think he's a very talented actor who can kind of do anything. He's very intelligent. I believed him as a college teacher. But in the movie, Glenn in real life is much more like Ron than he is Gary. That was if there was going to be an unbelievable part, it was that he would be this nerdy, dispassionate person. Because Glenn, that's why I think it feels satisfying to audiences that he's really becomes Ron, because that's closer to who Glenn really is. Bueno, pues conozco a Glenn Powell desde que éramos adolescentes. De hecho, vivíamos en la misma ciudad y cuando él era un estudiante de instituto, hace 20 años, ya lo había identificado como talento. Él ha sido protagonista de algunas películas de amor. Es un actor con muchísimo talento, es muy inteligente y yo creo que Glenn se parece mucho más a Ron que a Gary. Y por eso creo que ha gustado tanto al público ver su evolución y cómo acaba siendo él mucho más parecido a Ron al final de la película. Hello, Mr. Linklater. Welcome to Barcelona. Do you think it's important for you co-write your movies with your leading actors? For example, Glenn in this movie or Ethan and Julie? Well, you can translate the question. Sí, traducimos la pregunta. Can you repeat the question in English or in Spanish? ¿Puedes concretarla? Where are you? Okay. Si es importante para él trabajar con sus co-guionistas. If it's important for you to Por ejemplo, Julie y Ethan en la Turquía It's worked out that way a few times, that I thought it was best for the movie, or it would work best for the movie. Certainly in the Before trilogy, the last two. But I work with actors in rehearsal. I do extensive rehearsal rewriting processes where I'm always rewriting, kind of working on the script. And actors sometimes have input and can help shape that a little bit. So Glenn and I started on this, it was during the pandemic. And so we just thought we had time to work on the script together. So I asked him to work on it with me. Sí, eso es algo que ha funcionado en el pasado, funcionó con la trilogía antes y sí, hacemos muchos ensayos, volvemos a escribir los guiones, los actores también aportan a la película. Glenn y yo estuvimos trabajando durante la pandemia y ha funcionado en este caso. Había preguntas en esta zona. Good morning. Okay. Here. Aquí. Gracias por estar aquí. Thank you very Mi much. pregunta es muy sencilla. My question is very simple. ¿Por qué haces cine? Why do you make movies? Why that? Why do you make movies? Wow. Wow. That's the least simple question. Es la I can pregunta answer. menos sencilla que podrían hacerme. It's a short question, not simple. I don't know. That's one of those, when I was about 20 years old,
more than 40 years ago, I just started seeing movies, and I realized I was processing the world through cinema. That's how my own brain worked. So I was lucky to, I just got obsessed with it. You have to be a filmmaker, you have to be a bit of a freak, I think. You have to, it has to be your whole life. So, and it's been mine for sure. So I do other things too, but it's just the way it's a powerful medium. It can really tell stories. So if you want to tell stories, it's probably the most powerful storytelling medium in a certain way. La verdad es que no lo sé. Es algo que hago desde hace 20 años y creo que las películas me sirven para procesar el mundo. Es la manera que tiene mi cerebro de analizar el mundo. En cierto modo, me he obsesionado con eso. Yo creo que tienes que ser un poco friki para hacer películas. En mi caso, hago también otras cosas, pero creo que el cine es un medio muy poderoso para explicar historias. I would like to ask about the philosophical part of this movie. We all remember Waking Life as these conversations where that there is film, this psychological part, this philosophical part. But now we got a rom-com here. Why you choose this genre to also address this philosophical or psychoanalytical part? Porque has escogido el género de comedia romántica para abordar también este aspecto filosófico y psicológico, ¿verdad? Well, I guess I'm always thinking like this. No matter what I'm doing, I'm always kind of analyzing and trying to find other layers or metaphors in there. And I just thought it was, his character demanded that kind of analysis maybe of identity and self. He was a good example of that. So that's something I've always been interested in, like, who are we? Can we change? These are really fundamental questions. I think you mentioned Waking Life. Yeah, that's a film that's really all about that. This movie's not all about it. As you say, it's a rom-com, it's a thriller. We want to take you on a pretty crazy ride. But yeah, the underpinnings of it all, I think, are interesting. This some of the notions under it. So, I don't know, I think movies can have these layers that are just make it more of a rich experience. Bueno, pues esto es algo que siempre he estado analizando. Yo creo que las películas pueden tener muchas capas y distintas metáforas y que este personaje pedía este tipo de análisis y podía ser un ejemplo de ello. Todos nos preguntamos constantemente quiénes somos, podemos cambiar. Has mencionado Waking Life y sí, quizá este sería un recorrido un poquito loco, esta película, para revisar nociones interesantes. Si habláis en castellano, creo que es mejor que la hagáis en castellano y se lo traduzco al inglés y vamos más rápidos. Aquí, por favor. Le quiero felicitar por su película, pero yo tengo que preguntarle por una película que aún no hemos visto y que a mí me tiene muy emocionada. Y conociendo sus métodos de trabajo, quisiera que explicase un poquito. Usted está adaptando el musical de Sondheim, Merrily We Roll Along. Entonces, usted que nos hizo ver crecer a un niño a lo largo de 12 años, y teniendo en cuenta que el musical se alarga durante 20 años y empieza con los personajes que son adultos maduros y llegan hasta su juventud, van hacia atrás, ¿está dando la película de esa manera? O sea, ¿ha dado usted al final del musical con los actores jóvenes y lo vamos a ver? En fin, que explique un poco el método de trabajo de esa película y cuándo la podremos ver. Yeah, I don't know how much I should talk about a film that no one's going to see for 17 years. But yeah, it's in process. We're going to sometime this year shoot the 3rd episode. It's 9 episodes. It is an adaptation of Sondheim's musical Merrily We Roll Along. So we've already shot the ending. As you know, what the story is, the characters. It's a reverse chronology aging thing, but beautiful music, and I've always wanted to make a musical. It was my favorite musical of his, and he was very generous to let us adapt it to film, because I felt, to me, that story works as a film better than a on the stage, and he kind of agreed, so, I don't know. No sé cuánto Ask me more in 17 years, I don't know.
No sé cuánto debería hablar de una película que nadie va a poder ver hasta que transcurran 17 años. Estamos en pleno proceso de elaboración de la película. Estamos en el tercera temporada de 9. Es una adaptación de un musical y sí, es una cronología a la inversa. Es la adaptación de este musical, sí, y creo que funciona más como película que como obra de teatro. Y estoy muy agradecido que me haya permitido adaptarlo. Hola. Ya que hablamos de proyectos muy esperados, ¿podría decirnos algo sobre Nouvelle Vague, cómo está la película y cómo ha influenciado, o cómo cree que Godard, nuestro Dios, ¿no?, ha influenciado en su cine? Yes, you can't work in secret anymore. You can't make films. I used to be able to make films and no one heard about them until they were done. Ya no se puede filmar nada en secreto, ¿eh? Antes solía hacer películas y nadie sabía nada de la película hasta que estaba acabada. It is true. I just wrapped a movie a couple days ago in Paris. So it's set in 1959. And all I can describe is it's sort of like hanging out within the Nouvelle Vague. You know, it's called that. They're all there. We got them all back together. So it's fun. It's about making a movie. Every filmmaker should make one film about making a movie. So that's mine. Todo cineasta debería hacer una película sobre hacer un cine. Es verdad, hemos acabado la filmación de esta película en París hace solamente un par de días. Está ambientada en 1959 y sí, tiene que ver con la Nouvelle Vague. It's kind of a comedy too. Es una especie de comedia. Ahí, por favor. Hola, buenos días. Nos divirtió, o parece que se divirtió cuando hizo Dazed and Confused y cuando hizo Everybody Wants Some, echando la mirada atrás a la universidad o al instituto. ¿Es posible que aún haga una tercera película mirando hacia atrás y reflexionando con el mismo optimismo y reflexionando sobre la sociedad americana? Maybe those two films. I made a film about being in high school in America, and I made a film about being in college. But after that, you know, I haven't been within an institution. You know, I have a film set in the 80s about just being, you know, part of a punk rock culture. That's pretty fun, but I haven't made that one yet. But I don't know. It takes me years to process eras I've lived through or thought, and then I always start thinking of them like maybe there's a movie there, you know, about a time and a place that I've lived through. You know, I made an animated film called Apollo 10½. It was about being a kid during the Apollo era when they landed on the moon. So I just take little periods in my life and try to make a fun movie about it. So. Quizá he hecho una película sobre la vida de un estudiante en un instituto norteamericano, otra en la universidad, pero después ya no sé. También tengo una película divertida sobre el punk rock en la década de los 80. Tardo unos cuantos años en procesar las distintas experiencias. Quizá haga una película con el tiempo sobre otra experiencia diferente. He hecho una película de animación sobre la llegada de Apolo a la Luna. Es una película animada y, bueno, sobre ese tiempo. Hay dos preguntas ahí, una y una, ¿vale? Volviendo a Hitman, ¿cómo planteó con los actores, cómo dirigió a los actores en la secuencia cuando el protagonista va a intentar implicar a la chica, pero con el teléfono le va diciendo lo contrario? Me pareció prodigioso en cuanto a escenografía, en cuanto a movimiento de actores y cómo la planteó. Boy, it wasn't the directing that was difficult. You know, we're just making a movie. It was just the conception of the scene and to work on that. That was it. I think we worked harder on that scene than, by far, that scene than any other scene in the movie. The timing of it had to be perfect. And it evolved. In our early drafts of the script, he was writing notes to her, and then he went to the bathroom and he had her read them, and you know, we just kept jumping technology. Well, let's do it on the phone, and then if we do that, you know, so I like to get into the actual space and rehearse it and see what's going to work. But that scene had to work. It was the most kind of important scene in the movie.
for their lives, you know, going forward. So it was intense and funny, and it's kind of unique because they're acting within acting. There's like 3 layers of acting going on if you think about it. So it's pretty wild, yeah. Pues la verdad es que lo difícil en este caso no fue dirigir a los actores, al actor y la actriz, sino un poquito todo lo que es la concepción de esa escena, ¿no? Es la escena más difícil de rodar en la película. Un poquito el timing. Habíamos hecho que evolucionara de un modo distinto al principio, porque al principio él escribía notas en un papel, después se iba al lavabo, volvía, pero después dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacerlo con el teléfono móvil? Es la escena más importante de la película para ellos porque es lo que determina después cómo va a ser su vida. Y es una escena pues intensa, divertida y única. Hay 3 capas de actuación dentro de esa misma escena. Ahí, por favor. Buenas. Hello. Teniendo en cuenta la importancia del tiempo en tu filmografía, sobre todo en la trilogía de antes, quería preguntarte por tu opinión con esta tendencia que ya lleva un tiempo de recuperar películas, recuperando también al reparto original como Top Gun, Trainspotting o la saga Halloween. ¿Como cuando hacen secuelas, te refieres? Yeah, well, I think sequels, depending on what their intentions are, can be very. I think we're all interested in what happens to ourselves and others that we know and love over time. That's the persistent relationship in our lives. So you can. Cinema likes that too. You know, there's something to be done with that. I just think you have to bring a certain depth or something interesting to say about it. You know, so but I don't know. There's certain sequels that are made like the next week after their success. They come too soon. I like when there's a lot of time in between. That to me is interesting. I like Trainspotting too. I like, you know, to me that's interesting to see these guys older. It's like, oh wow, middle age. Boom. You know, that's kind of that's intriguing to me. So. Sí, a todos nos gustan las secuelas porque a todos nos interesa ver cómo evolucionan los personajes en el tiempo. Es un poco la persistencia de las relaciones y al cine este tema le gusta. Lo que pasa es que hay que darles cierta profundidad. Algunas secuelas salen a la semana siguiente del éxito de una película. A mí Trainspotting me ha gustado, por ejemplo, y me gusta ver cómo van evolucionando los personajes. Los veo ahí y digo, ay mira, ya son un poquito mayores, ya han llegado a esos 50 y pocos. It's the kind of thing you fantasize about as a filmmaker and actors too. It's like, what would that character be doing 10, 20, 30 years from now? You know, it's something that floats through your cinematic consciousness. You could do that with almost every film ever made, which you shouldn't do, you know, but you think about it. Remember Bergman did Saraband with Liv Ullmann, or, you know, the scenes from a marriage, you know, whatever, 30, 40 years later. That was interesting. Bueno, pues es una fantasía que tienen todo director y los actores y las actrices también. ¿Qué ha pasado con ellos al cabo de 20 o 30 años? Forma parte de la conciencia cinematográfica y pensar qué es lo que habrán hecho en el futuro, ¿no? Y ha habido quien lo ha hecho con actores que han evolucionado incluso 30 y 40 años después. The name of the person, the movie that you mentioned, the last one, Saraband, the Ingmar Bergman. Con Ingmar Bergman, Yeah, Saraband. one of his last films. Una de las últimas películas es el ejemplo que ha dado. Más preguntas, por favor. Ahí, por favor. Vamos a ver, ¿hay una pregunta aquí o no? Hola, ¿se me oye a mí? ¿Se me Vale. oye? Y luego aquí. Okay. Hi Richard, well I wanted to ask something about Hitman, and it was about a creative process with the custom characters that Gary creates for these operations or whatever, because I think that had to be one of the most fun parts on the script. And I wanted to ask for those characters you created with Glenn, and if they had some kind of cinematic influence, because I kind of saw one of them like Patrick Bateman or something, and I wanted to ask you about these characters. La influencia cinematográfica que hay en cada uno de estos personajes, ¿verdad? Sí, es que la hay.
Yeah, remember with those characters, the real Gary he didn't go to those elaborate disguises, but he would change his looks. The whole point there is Gary's trying to be the hitman that he thinks they expect. So we obviously had a lot of fun with that. Glenn Powell went off the deep end with some of that. But it was so fun to imagine those characters, and he worked on the accents. But the idea that it's who they expect, you would kind of go into the pop culture, like a Russian hitman. I mean, hitmen don't even exist. It's a silly notion, but people believe it. So you give them what they believe. And Bateman from American Psycho he's kind of influenced one of them very clearly. I thought that's kind of funny. He stole the idea. It's like that. I like the way pop culture fuses into real life, fuses back into pop culture, crime especially. After The Godfathers came out, all these Italian gangster dudes started acting like, Brando. They all started, so it's kind of funny how it flows. Bueno, pues el Gary real no se disfraza como aparece en la película, pero sí que va cambiando continuamente. Y un poquito eso es lo que se espera que haga el hitman, el sicario. Un poquito también ha sido divertido trabajar con los distintos acentos, con cómo van evolucionando en cuanto al vestuario, porque al final es lo que el público espera, ¿no? Que se convierta en un sicario ruso. Los sicarios en realidad no existen, ¿no? Pero sí que han estado un poquito aquí en la película influidos bajo American Psycho, y la cultura pop también es interesante llevarla a la vida real. Hola, ¿qué tal? Yo primero quería darle la enhorabuena y luego saber cómo valora recibir el premio de honor del Barcelona Film Fest. Yeah, I mean, an honor like that, it sort of comes with, I know, just being here, so I don't know. You always have mixed feelings about awards because it makes you feel like, oh, are you old? Are you at the end of your career or something? But no, it's an honor. I mean, it's just an honor to be here, so it's great. I don't live for awards, but Bueno, un poquito sentimientos encontrados, ¿no? Sentimientos encontrados. No vivo para los premios, pero un poco sí que piensas, ¿qué pasa? ¿Que ya soy muy mayor? ¿Estoy llegando al final de mi carrera? No, es un gran honor recibir este premio y estar aquí para recibirlo. Sí, ¿cuál es el secreto de un buen diálogo? ¿En qué medida un diálogo anodino, con una buena planificación, lo puedes convertir en un diálogo con chispa? Yeah, I wouldn't have predicted it a long time ago when I started making films. I thought had all these visual ideas, but when I really broke it down, so much of my films are about dialogue. And I think I always had an ear for it. I was writing plays as a kid, and I just liked the way people talked. And I had a memory for it. I would hear a line or the way someone spoke. So I don't know. I think that's just you either have a talent for writing dialogue or you don't. So I think I built a lot of cinemas around that. But on top of that notion, I work with actors very closely in rehearsals to perfect the dialogue. I say we can't get it perfect enough. It's not loose. It's not improvised. I don't believe in that. It's very specific. I had an actor work with me and said once, you're a surgeon. She called me a surgeon of dialogue. And I think it's true. I care about it. So. Bueno, no es algo que había pensado al principio, estaba mucho más en la importancia que tienen las ideas visuales para las películas, pero después me di cuenta de la importancia que tiene el diálogo. Siempre he prestado mucha atención al diálogo en las obras, en las películas que he visto, y es muy importante también las distintas líneas y cómo las memorizan los actores. O tienes talento o no tienes talento, pero es muy importante trabajar con los actores, repetir, ensayar hasta que es perfecto. No creo en la improvisación, creo que ha de ser algo muy específico, y alguien me dijo una vez que yo era como el cirujano de los diálogos en cuanto a la precisión, y creo que es cierto. Ahí, por favor. Hola, sí, yo le quería preguntar también en relación al premio de hoy, que es como un poco en honor a su trayectoria. ¿Cómo valora su trayectoria y qué es de lo que estamos orgullosos? Gracias. So how do you value your career filming, if you're proud of it, of your career in general?
Yeah, am I? No, I'm very blessed. I wouldn't, just the fact, if I go back to when I first started falling in love with cinema, the idea that I would get to make films and that they would be seen or I would be at a place like this all these years later. No, that's kind of an amazing thought, but it does kind of get you thinking about your whole life and what you spent. I don't know, it makes you sort of thoughtful about it. Because in my real consciousness, I'm really just thinking about the film I'm working on right now. That's the one that I like best. That's the one I'm most excited about. So I think forward like that, but every now and then something makes you think backward too. So that's okay. La verdad es que me siento muy afortunado cuando me enamoré del cine. Cuando iba a ver películas nunca pensé que iba a acabar haciéndolas y teniendo tanto éxito. Por lo tanto, esto me encuentra, a veces me sorprendo a mí mismo, ¿no? Es muy sorprendente. Pero en realidad yo lo que hago constantemente es trabajar y pensar en la película que estoy haciendo. Sí, estoy muy emocionado, pero no es en lo que pienso constantemente. Aquí delante. Sí. Enhorabuena a Richard por la película. Quería preguntarte sobre el personaje principal, Gary. A partir de ahora, ¿cómo lo ven en el futuro? Ya sabemos que estaba basado en hechos reales, pero parcialmente el personaje tiene alma propia. ¿Cómo crees que vivirá su futuro ahora que tiene familia, con hijos, eso lo compromete a colaborar con la policía de New Orleans? ¿Crees que va a salir de la zona de confort tal como estaba promoviendo? ¿Crees que va a buscar a nuevos alicientes o se va a quedar con su situación actual? You have just given me a great idea for a sequel. Me acabas de dar una idea estupenda para una secuela. On the run. I think it would actually be Claude, his partner, played by Retta, who would be the one to figure out and have to turn him in. That would be the story there. So, the one that would bust him, that would come after him. Yeah, she's smart. She's gonna figure out that. Ella, su pareja, que es muy inteligente. We're working on the sequel. Estamos trabajando todavía en la secuela, pero ella es la que va a ver un poquito hacia dónde evoluciona el personaje. But no, as is, it's kind of it's our fantasy feel-good ending. Truth is, and we should all be relieved by this, you can't really get away with murder so much. They would have got caught, so. But it's the movies. Bueno, pues la verdad es que es una fantasía que tenemos todos, ¿no? Estas películas feel good movies que nos hacen sentir bien, pero no sueles escapar a un delito como este. Es fantasía. Hola. Richard, si pudieras escoger otro nombre, un nombre que tú quisieras, con el que quisieras llamarte, ¿cuál sería? Uno que no hayan escogido tus padres. Acércate al micrófono, por favor. Hola, mejor ahí. Ok. Si pudieras escoger otro nombre que no sea Richard, uno que escogieras tú y no tus padres, ¿cuál sería? Not your parents chose Richard, but if you could choose a name for you, which name would that be? Yes. ¿Un nombre para mí? No, un nombre para Sí, para él, ahí. para el nuevo Richard. No, para mí. Vale. No tiene que ser permanente, puede ser un nombre esta semana o este nombre para, no sé, este año. Just a name for this year. For myself. Un nombre para... Bueno, para mí digo mí, pero me refiero a él. Para él. One of these questions. I'm terrible at questions like these. I'm a writer. I'm not like a stand-up comedian. Like I'll have a funny answer in about 10 minutes. Soy terrible contestando a estas preguntas. Soy escritor, no soy cómico. Dentro de 10 minutos se me ocurrirá una respuesta súper divertida. You overwhelm my ADHD brain. Like I could give the funny answer, I could give the serious, sincere answer, I could give the, I hate theoretical questions like that. Odio las preguntas teóricas así. Acabas de desbordar mi cerebro con TDAH. Ultimately, names don't mean much. Pero los nombres tampoco significan mucho al final. We forget them in dreams. That tells you they don't really mean much. En los sueños los olvidamos y esto ya nos dice que no significan mucho los nombres. Pues creo que tenemos que ir con la última pregunta. Qué pena, qué pena. Nada, yo de hecho tengo como dos preguntas, si me permitís, muy breves. La primera es Richard, ¿cómo planteas la música en el cine? ¿Cómo usas en general, trabajas con música preexistente, pero pues, si la planteas más, ¿te gustaría más plantearla como una banda sonora, la música hecha para la película de una forma narrativa?
Y bueno, ¿cómo la planteas en general? Y luego, de tus películas, ¿cuál crees que es de las cuales estás más orgulloso y más contento de haberla hecho? Yeah, music and movies go together so well. They've just always been, it's a very natural marriage. Music wants to work in movies. You can just put up any song and it often works with your sequence, so it wants to work together. But sometimes I have all the music before I even write the script. If it's a period film, I might know that. And then other times, I'll get to the end of the film and not be 100% sure how I'm going to do the music. So it changes every movie based on the story or what I think about it. So I'll know if music's a big element. I've made entire movies with no music. So it really just depends. But it's always fun it's fun working with music, whether it's a score or existing songs. I always enjoy that part because music's been, along with film, a big part of my life. And you're always discovering music. The best thing about a film, it takes you into an area that you can research and learn more about specific music to a specific place. Maybe Hitman, almost all the music is from Louisiana near New Orleans. It comes out of there. So that was fun to get to know a lot of that regional music even more. I knew some of it, but not as much as I do now. Bueno, pues la música y las películas son un matrimonio natural. Cualquier canción, cualquier música que utilices puede funcionar en una película. A veces conozco cuál va a ser la banda sonora antes de escribir el guión, eso pasa con las películas de época, por ejemplo, y otras veces ni siquiera sé qué banda sonora voy a utilizar. La cosa cambia según la película y según el argumento. Pero bueno, siempre es divertido trabajar con partituras y con canciones, es algo de lo que disfruto muchísimo y también es verdad que la música y la música desempeña un papel muy importante en las películas y el hecho de tener que investigar tirando de los hilos de la banda sonora y de la música me da también mucha información. Por ejemplo, en la película Hitman casi todas las canciones son las típicas de Luisiana, de New Orleans, y eso me ha permitido también profundizar más en este tipo de música. La segunda ¿Cuál era la segunda parte? La película de la que está más orgulloso, ¿no? This sounds weird, but I'm just not... I don't think we should be proud of things we do. After you're about, 11 years old. I don't know. It seems like not mature. I don't want that emotion so much. I'm proud of my kids. I'm proud of the Austin Film Society that I started in 1985, a film organization. I'm proud of my friends and that, but I don't self-pride. I just think of the process, and I think more grateful is the word than pride. Quizá una palabra más adecuada sería de qué película me siento más agradecido, más que orgulloso. No me siento especialmente orgulloso de ninguna. Creo que el orgullo es un sentimiento que después de cumplir 11 años uno ya debería abandonar. Si estoy orgulloso de algo, pues de mis hijos, de la Austin Film Society, que fundé en 1985, y estoy orgulloso de mis amigos. Estoy orgulloso, estoy agradecido por el proceso de poder hacer películas. Dejadme daros las gracias a todos. Es lo que pienso. Dejadme dar las gracias a todos, a Silvia Palá también por su estupendo trabajo, no solo hoy, estos días. Y a Richard Linklater, darle las gracias por su generosidad. Estaremos muy felices cuando Hitman se confirme como un éxito este verano. Recordaremos que estuvo en el Barcelona Film Festival. Y nada, un cineasta de los pocos cineastas contemporáneos que consigue demostrar que la calidad puede ser comercial y que consigue el aplauso del público que va a tener esta tarde y el aplauso de la crítica y la prensa que lo tiene ahora mismo. Gracias por haberme invitado, me ha encantado venir, me encanta estar aquí.